Vayamos a las escrituras. La base bíblica, vamos a San Juan capítulo 15, versículo 5. San Juan capítulo 5, capítulo 15, versículo 5. Decíamos que la base bíblica en sus manos, mis hermanos, dice así, San Juan capítulo 15, versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Otra versión, voy a leer otra versión. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Amén, mis hermanos. Amén. El mensaje del día de hoy lo he titulado Conociendo el secreto espiritual de Hudson Taylor. Conociendo el secreto de Hudson Taylor. Me he gozado con preparando este mensaje, conociendo este secreto espiritual de Hudson Taylor. Me he enternecido, he llorado y espero en Dios que el Espíritu Santo nos ayude que sea refrigerio para nuestra vida, que venga Cristo y more en nosotros para hacer lo que Él quiere que seamos. Pero comencemos con la historia de este misionero inglés. Hudson Taylor, mis hermanos, fue un misionero inglés quien a los 21 años, sin formación formal en estudios teológicos, estudios bíblicos, zarpó en 1853, más allá de hace 150 años, más de 150 años, hacia China, con el objetivo inquebrantable en su mente y en su corazón de comenzar a evangelizar todas las provincias chinas. Misión que realizó hasta el día de su muerte a los 73 años. Vivió 73 años y murió en China. Y lo enterraron en China. Vamos a ver todo esto. Hudson Taylor nació el 21 de mayo de 1832 en Inglaterra, en Barnsley. Sus padres, James y Amelia Taylor, al nacimiento de su hijo habían orado diciendo al Señor, concédele que trabaje para ti en China. Fue una oración de sus padres, concédele que trabaje para ti en China. Pasaron los años, a los 17 años, Hudson experimentó su nacimiento espiritual, luego de un periodo intenso de oración, donde él había orado diciendo, si Dios obrara a mi favor, rompiera el poder del pecado, dándome la victoria interior en Cristo, renunciaría a todas las perspectivas terrenales, iría a cualquier parte, haría cualquier cosa, sufriría por su causa, estaría totalmente a su disposición. Este era el clamor en el corazón de Hudson Taylor. Y Hudson Taylor escribe después en una carta diciendo, nunca olvidaré el sentimiento que me invadió entonces, hablando de esa oración. Las palabras no podían describirlo. Sentí que estaba en la presencia de Dios, entrando en un pacto con el poderoso. Sentí como si quisiera retirar mi promesa, pero no pude,
porque algo parecía decir, tu oración ha sido respondida. Tus condiciones son aceptadas. Y después, entonces, escribe Taylor, nunca más me abandonó la convicción de que fui llamado a China. Y a partir de ese momento, la vida de Hudson Taylor se unificó en un gran propósito y oración: ir a China. China, este gran país que conoció desde niño gracias a las oraciones de sus padres, que incluso habían orado antes de nacer por él, para que fuera a China. China, cuya necesidad y oscuridad lo habían llamado a menudo desde lejos, era realmente el propósito de Dios para su vida. Tal lo expresa claramente, como si una vez una voz hubiera hablado, la palabra llegó en silencio. Entonces ve por mí a China. Entonces ve por mí a China. Señala la información que tengo, que Taylor inmediatamente comenzó a prepararse lo mejor que pudo para una vida que requería resistencia física. Hacía más ejercicio al aire libre, cambiaba, dice, su colchón de plumas por un colchón duro y procuraba no excederse, no darse excesos en la mesa, no comer de más. Dedicó la noche, dice, a visitar zonas más pobres de la ciudad, distribuir folletos y a celebrar reuniones en las casas. Todo eso lo llevó a estudiar más la Biblia y a orar más. Y también, dice, se inició con ardor al estudio del idioma chino. En una carta que escribió a su hermana le decía: he empezado a levantarme a las 5 de la mañana y considero necesario acostarme temprano. Debo estudiar si quiero ir a China. Estoy totalmente decidido a ir y haciendo todos los preparativos que puedo. Tengo la intención de perfeccionar mi latín, aprender griego y los rendimientos de hebreo y obtener la mayor información posible. Recuerden que esta era joven, 20 años. China ocupaba todo el pensamiento de Hudson Taylor. En una carta escrita a su madre le expresa: oh madre, no puedo decírtelo, no puedo describir cuánto anhelo ser misionero para llevar las buenas nuevas a los pobres pecadores que perecen, gastar y ser gastado por aquel que murió por mí. Piensa, madre, le decía, en 12 millones, un número tan grande que es imposible darse cuenta. Sí, 12 millones de almas en China que cada año pasan sin Dios y sin esperanza a la eternidad. Oh, miremos con compasión a esa multitud. Dios ha sido misericordioso con nosotros. Seamos entonces misericordiosos como Él. Y termina diciendo en su carta a Taylor: siento que no podría vivir si no se hace algo por China. O sea, Hudson Taylor tenía 21 años cuando, sin esperarlo, la Sociedad de Evangelización China le pidió que zarpara hacia Shanghái tan pronto como pudiera encontrar un barco. Y después dice este libro que estoy leyendo, que ya lo voy a mencionar, de un peligroso viaje de 5 meses, Hudson Taylor llegó por primera vez a las costas de Shanghái, encontrándose con grandes dificultades para afianzarse en esa ciudad, sumado a soportar un frío terrible y una humedad penetrante. Shanghái. Poco después de su llegada, Hudson escribe al secretario de la Sociedad China de Evangelización en Londres: mi situación es muy difícil. El doctor Lockhart me ha llevado a vivir con él por el momento, ya que las casas no se consiguen, ni por amor ni por dinero. Nadie puede vivir en la ciudad. Están peleando ahora mientras escribo, y la casa tiembla con el estampido de los cañonazos. Hace tanto frío que casi no puedo pensar ni sostener el bolígrafo. Jesús me guiará correctamente. Amo a los chinos más que nunca. Oh, ser útil entre ellos. El hijo
y la nuera de Hudson Taylor, Howard y Caroline Taylor, escribieron en 1932 el libro El secreto espiritual de Hudson Taylor. De ahí estoy sacando mucha información. Ellos afirmaban que su padre deseaba supremamente poseer el carácter y una vida semejante a Cristo. Nuestros padres, dicen estos autores, el hijo y la nuera, eligió el camino de despojo a sí mismo y la cruz, no por ninguna idea de mérito al hacerlo, sino simplemente porque lo guiaba el Espíritu de Dios. Llegó a comprender que renunciar es inevitablemente recibir. Esa ley preciosa, espiritual. Renunciar es inevitablemente recibir. Cuando uno trata con Dios de corazón a corazón. En una carta que le escribe a su hermana, Hudson Taylor le dice: he estado de nuevo dándole vueltas a mi cerebro sobre una casa, pero sin resultado. Así que lo he convertido en una cuestión de oración y lo he entregado enteramente en las manos del Señor. Y ahora me siento bastante paz al respecto. No encontraba casa, pero Él proporcionará y será mi guía en este y en todos los demás pasos que voy a dar. Dice este libro que durante 3 meses el joven misionero pudo aguantar con la esperanza de un cambio positivo, pero la situación se volvió desesperada. Su vida había estado en peligro repetidas veces y se veía obligado a presenciar día a día escenas de crueldad diabólica. Le escribió a su hermana diciendo: me preguntas cómo supero mis problemas. Esta es la forma, le dice. Los llevo al Señor. Desde que escribí lo anterior, he estado leyendo mi porción de la tarde. Salmos 72 a 74. Eso me obligó a leer estos salmos a mí. Léelos y comprueba cuán aplicables son. No sé cómo es, ojalá que nos pase eso a nosotros, pero rara vez puedo leer las Escrituras sin lágrimas de alegría y gratitud. En este libro, El secreto espiritual de Hudson Taylor, leemos que el corazón de Hudson estaba cargado con un sentido de responsabilidad por aquellos de más allá, del interior de China. Aquellos que nunca habían oído el camino de la salvación, que nunca podían escuchar a menos que mensajeros llenos de Cristo le trajeran la verdad. Así que nada lo detuvo, ni el frío del invierno, ni el calor del verano, ni siquiera el peligro de las condiciones de guerra, que podía poner en peligro su vida. Tan pronto como terminó un viaje, comenzaban los preparativos de otro. Tenía que ir al interior. Después de un periodo dedicado principalmente al estudio, dice este libro, estaba lo suficientemente familiarizado con el idioma para hacerse entender en mandarín como en el dialecto local. Para ese entonces ya tenía una mente de adoptar, dice, vean esto por favor, la vestimenta china para poder continuar mejor su trabajo. Pero el paso no fue tan sencillo como parecía. Llevar un traje chino en aquellos días implicaba afeitarse la parte delantera de la cabeza y dejar crecer el pelo para la cola reglamentaria. Bien. Ningún misionero u otro extranjero se conformó a tal costumbre. Pero Hudson Taylor, vestido como ellos, no parecía un extranjero. O sea que se puso la vestimenta de los chinos. Vean esto, por favor. Al tiempo, Dios permitió que Hudson Taylor conociera a María Dyer. Era una muchacha inglesa cuyo padre había sido misionero en China. Este padre se regresó a Londres, pero ella se quedó en China, que juntamente con su hermana mayor ayudaba en ese tiempo en la obra misional en China. Se describe que el carácter de esta María Dyer era profundo y tierno, solitaria desde la infancia. Había crecido añorando tener un verdadero amigo del corazón. Apenas recordaba a su padre y a su madre que habían muerto
cuando ella solo tenía 10 años. Y entonces había llegado a él Hudson. Había llegado Hudson, este joven misionero que le impresionó por tener anhelos como los suyos de santidad, utilidad y cercanía a Dios. Miren que le impresionó. Entonces había llegado Hudson, el joven misionero, que le impresionó por tener anhelos como los suyos de santidad, utilidad y cercanía a Dios. Él era diferente de los demás, no más talentoso ni atractivo, aunque era brillante, agradable, lleno de diversión tranquila, pero tenía algo en él que la hacía sentir descansada y comprendida. Parecía vivir, dice ella, en un mundo tan real y tener un Dios tan real y tan grande. Eran el uno para el otro. Dos a quienes Dios había escogido para caminar juntos delante de Él. Esto dice este autor. Estos jóvenes tenían claras sus convicciones de que la bendición de Dios descansaba en la obediencia a sus padres o a quienes tenían la autoridad paterna. María escribió a su tutor en Londres, su tío, era un tío su tutor, quien consistió de buena gana en el compromiso de casamiento de su sobrina, solicitando solo que el matrimonio se retrasara hasta que alcanzara la mayoría de edad. La boda se concertó una semana después de cumplir ella 21 años. Pasó el tiempo. Y luego de 6 años de estar en China, ya casado, Hudson Taylor, poco a poco iba decayendo sus fuerzas. Una enfermedad grave lo obligó a regresar a Londres en 1860 a su casa. Sin embargo, no se apagó el profundo sentido de responsabilidad que ardía como un fuego constante en su alma, ni la mala salud, ni la falta de ánimo, ni ninguna otra dificultad pudieron disminuir su llamado de llevar a Cristo a aquellos millones que perecían en su amada China. Hudson, luego después de ser sanado, escribe una carta diciendo: la China moribunda llenó tanto mi corazón y mi mente que no tuve descanso durante el día y poco sueño durante la noche, hasta que la salud cedió. Y le dije al Señor que toda la responsabilidad en cuanto a los problemas y consecuencias debían recaer en Él. Y que como su siervo yo era mío obedecerlo y seguirlo. Y suyo era dirigir y cuidar y guiarme a mí y a aquellos a quienes pudieran trabajar conmigo. Claras las condiciones, ¿verdad? Y luego Taylor, pasando el tiempo, a los meses, Taylor con su esposa y sus 4 hijos pequeños y 16 jóvenes misioneros zarparon de Londres hacia China. En un viaje por barco de 4 meses. Puede imaginarse, 4 meses en barco. Hudson tenía 34 años, esta segunda vez ya. Y era con mucho el mayor del grupo misionero, todos eran jóvenes. Y escribe, salimos como hijos de Dios, por mandato de Dios, a hacer la obra de Dios, dependiendo de Él, vean esto, para los suministros, vestir trajes nativos y adentrarnos a tierra adentro. Nuestro gran deseo y objetivo son plantar el estandarte de la cruz en las 11 provincias chinas, hasta ahora desocupadas, y en la Tartaria china. Hasta ahora desocupadas significaba que no había misioneros. Me llevo a mis hijos conmigo, escribe. Y noto que no es difícil recordar que necesitan desayunar por la mañana, almorzar al mediodía y cenar por la noche. De hecho, no podía olvidarlos, aunque lo intentara. Pero me resulta imposible pensar, vean esto por favor, que nuestro Padre Celestial sea menos tierno y atento a sus hijos que yo. Un pobre Padre terrenal
No, Él no los olvidará. Se asentaron en China, pero pronto vendría para ellos, para estos esposos Taylor, un profundo dolor. Su pequeña hija Grace, de 8 años, murió en China. Justo le escribió a su madre diciendo: nuestra querida pequeña Grace, cómo extrañamos su dulce voz por la mañana. Uno de los primeros sonidos que nos saludaban al despertar, durante el día y al anochecer. Es posible, dice él, que nunca más vea el brillo de esos ojos brillantes. Sin embargo, ella no está perdida. No la voy a volver a tener, pero estoy agradecido de que se la haya llevado, más que cualquiera de los demás, aunque ella era la luz del sol en nuestras vidas. Agradeciéndole a Dios, estoy agradecido que Dios se la haya llevado, aunque ella era la luz del sol de nuestras vidas. Oren por nosotros, repetía Tyler. A veces parezco abrumado, sigue escribiendo, por las circunstancias, por las pruebas internas y externas relacionadas con nuestro trabajo. Pero él ha dicho: nunca te dejaré ni te desampararé. Mi fuerza se perfecciona en la debilidad. Y así sea. O sea, se aferraba también a la palabra. Pero dice, sigue, pero la información que tengo dice: en medio del dolor y de esta pérdida, el señor y la señora Taylor se consagraron nuevamente a la tarea de llegar al interior de China con el Evangelio. Ahora bien, lo más interesante, poco tiempo después, Hudson Taylor da testimonio que estaba pasando horas de oscuridad interior y desesperación. Con todo. En una carta escrita a su hermana, Hudson le contaba que durante los últimos meses, dice Hudson, había estado sintiendo la necesidad de más santidad, vida y poder en mi alma. Sentí, dice Hudson, la ingratitud, el peligro, el pecado de no vivir más cerca de Dios. Este hombre que estaba en China predicando y con todo, dice, sentía la necesidad de la ingratitud, el peligro, el pecado de no vivir más cerca de Dios. Reconoce su pecado. No, Señor, ayúdanos. Oré, dice este justo, agonicé, ayuné, me esforcé, tomé resoluciones, leí la palabra con más diligencia, busqué más tiempo para meditar, pero todo fue en vano. Cada día, casi cada hora, la conciencia del pecado me oprimía. Me odié a mí mismo, odié mi pecado, pero no obtuve fuerzas contra él. No había nada que deseara tanto como la santidad, nada que necesitara tanto, pero lejos de alcanzarlo en cualquier medida, cuanto más me esforzaba por lograrlo, más se me escapaba. Hasta que la esperanza misma casi se extinguió. En ese tiempo de oscuridad, Hudson Taylor no había entendido, no había aprendido el secreto que hacía que su vida futura fuera radiante. Con todo, este hombre dice: oré, agonicé, ayuné, me esforcé, tomé resoluciones, leí la palabra con más diligencia, busqué más tiempo para meditar, pero todo fue en vano. ¿Y nosotros? Hudson da testimonio a su hermana que cuando la agonía de su alma estaba en apogeo, leyó una carta que le envió su amigo John MacArthur, donde le daba testimonio que sentía, le escribe este amigo, que sentía como que hubiera despuntado sobre él el amanecer de un día glorioso, sin esforzarse ni luchar, mirando, confiando
en Jesucristo. Descansando, dice esta carta, en el amor de un Salvador todopoderoso, mirando al fiel, parece ser todo lo que necesitamos, un reposo total en el amado. Eso le escribe el amigo a Hudson, John MacArthur. Dice Hudson, esta carta me quitó las escamas de mis ojos. Y el Espíritu de Dios le reveló la verdad de nuestra unidad con Jesús, como nunca antes lo había conocido. Mientras leía la carta, dice Hudson, lo vi todo. Miré a Jesús y cuando lo vi, ¡oh, cómo fluía el gozo! ¡Qué luz! El Espíritu bendito derramó directamente en mi alma. Vi no solo que Jesús nunca me dejará, sino que soy miembro de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. La vid no es simplemente la raíz, sino todo. Raíz, tallo, ramas, ramitas, hojas, flores y frutos. Y Jesús no solo eso, Él es tierra, el sol, es aire, lluvia y 10,000 veces más de lo que jamás hemos soñado. Diez mil veces más de lo que jamás hemos soñado, deseado o necesitado. ¡Oh, qué alegría de ver esta verdad! Oh, mi querida hermana, es maravilloso ser realmente uno con el Salvador resucitado y exaltado, ser miembro de Cristo. Piensa lo que implica. ¿Puede ser Cristo rico y yo pobre? ¿Puede tu mano derecha ser rica y tu izquierda pobre? ¿O tu cabeza estará bien alimentada mientras tu cuerpo pasa hambre? Dice Hudson, la parte más dulce es el reposo, que trae la plena identificación con Cristo, el reposo. Ya no estoy ansioso por nada. Sus recursos son míos porque Él es mío, está conmigo, habita en mí. Y puesto que Cristo ha habitado así en mi corazón por la fe, qué feliz he sido. Estoy muerto y sepultado con Cristo, sí, también resucitado. Y ahora Cristo vive en mí y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Repite las palabras de Pablo. Soy un hombre nuevo, exclama Hudson. Soy un hombre nuevo, exclama Hudson. Finalmente, Hudson le dice a su hermana, no lo consideremos lejano, cuando Dios nos ha hecho uno con Él, miembros de su mismo cuerpo. Tampoco debemos desconsiderar esta experiencia, estas verdades, como que para unos son solo para unos. Su patrimonio de todo es un patrimonio para todo hijo de Dios y nadie puede prescindir de ellos sin deshonrar a nuestro Señor. El único poder para la liberación del pecado o para el verdadero servicio es Cristo. Cristo. Y este es el último capítulo. Un amigo da testimonio del cambio de vida de Taylor Hudson, diciendo, ahora es un hombre alegre, un cristiano brillante y feliz. Antes había sido una persona trabajadora y agobiada, y últimamente ha tenido mucho descanso para su alma. Ahora era descansar en Jesús y dejarle hacer el trabajo, lo que marca la diferencia. Después de eso, cada vez que hablaba en las reuniones, un nuevo poder parecía fluir de él, y en las cosas prácticas de la vida lo poseía una nueva paz. Los problemas ya no le preocupaban como antes. Echó todo sobre Dios de una manera nueva y dedicó más tiempo a la oración. En lugar de trabajar hasta la tarde por la noche, empezó a acostarse más temprano, levantándose a las 5 de la mañana para dedicar el tiempo al estudio de la palabra y a la oración antes que comenzara el trabajo del día. Era la vida intercambiada que había llegado a él.
La vida que de hecho es, ya no soy yo, es Cristo en mí. Howard y su hijo y su nuera Geraldine Taylor, quienes vivieron y trabajaron con él, fueron misioneros. También ellos dan testimonio sobre la vida cambiada de su padre diciendo, miren cómo hablan los hijos del padre. Fue una experiencia que resistió la prueba con el paso de los meses y los años. Nunca más volvieron los días insatisfechos. Nunca más el alma necesitada estuvo separada de la plenitud de Cristo. Llegaron pruebas más profundas y escrutadoras que nunca, pero en todas ellas todo el gozo fluyó sin obstáculos debido a la presencia del Señor mismo. Porque Hudson Taylor había encontrado el secreto del descanso de su alma. Había aprendido que para él, solo una vida era posible. Es vida bendita descansar y regocijarse en el Señor en todas las circunstancias, mientras él enfrentaba las dificultades internas y externas, grandes y pequeñas. Eso dicen los hijos. El propio Hudson escribe más tarde diciendo, que poco creía en el descanso y la paz del corazón que ahora disfruto, fueran posibles aquí abajo. Miren, qué poco creía que el descanso y la paz del corazón que ahora disfruto fueran posibles aquí abajo. Está hablando de la tierra. Es el cielo que comenzó abajo. Comparados con esta unión con Cristo, el cielo o la tierra son accidentes sin importancia. Debo repetir esto. Comparados con esta unión con Cristo, el cielo y la tierra son accidentes sin importancia. Oh, esa alegría sentir a Cristo viviendo en ti. El secreto era que Jesús estaba satisfaciendo la necesidad profunda del corazón y del alma de Hudson Taylor. Alguien que participó en una reunión de oración que dirigió Hudson Taylor, ya estando él como de 75 años, 80 años. Vean lo que dice que participó en una reunión de oración, que tardó 2 horas. La reunión de oración dice que él no la sintió. Nunca había oído a nadie orar así, hablando de Hudson. Había una sencillez, una ternura, una audacia, un poder que me acalló y subyugó. Y me dejó claro que Dios lo había admitido en el círculo íntimo de su amistad. Eso me llega. Y me dejó claro que Dios lo había admitido en el círculo íntimo de su amistad. Esa oración, sigue diciendo este señor, que participó en esa oración, era evidente el resultado de una larga permanencia en el lugar secreto y era como rocío del Señor. Este pastor norteamericano John Piper escribe un artículo que se llama Este día en la historia, la muerte de Hudson Taylor. Piper relata que en febrero de 1905, ya cumpliendo, Taylor zarpó hacia China la última vez. Había venido a Estados Unidos, había ido a Londres, pero fue a China 73 años. Después de un recorrido por alguna de las estaciones misioneras, que eran sus estaciones, murió el 3 de junio en Changaista, Hunan, a la edad de 73 años. Fue enterrado en Xinjiang, al lado de su primera esposa, que murió a los 33 años, la primera esposa. Ya no tengo tiempo de explicar qué palabras tuvo cuando murió su primera esposa. Fue enterrado en Chang'an al lado de su primera esposa, María. Y de los niños que habían muerto en China, murieron 4. Tuvo 8 esta tal María, solo sobrevivieron 4. Su segunda esposa, tuvo una segunda esposa, Jenny, había muerto en Suiza el año anterior. El cementerio de China, dice Piper, fue destruido como parte de la revolución cultural
y hoy en día se alzan edificios industriales sobre el lugar. Quise escribir esto, porque no es seña de este gran hombre de Dios. Somos sus siervos. No hay epitafios. Su hijo y su nuera escriben: la China interior se abrió al Evangelio en gran medida como resultado de la vida de mi padre. Decenas de miles de almas ganadas para Cristo en provincias nunca antes alcanzadas. 1,200 misioneros dependían de Dios para el suministro de todas sus necesidades sin promesa de salario. Una misión que nunca antes había sido alcanzada. Vivían dependiendo de Dios. En 1900, en China habían 100,000 cristianos. Y hoy probablemente haya, según información que tengo, alrededor de 150 millones, equivalente alrededor del 10.7 de la población total de China. El doctor Piper declara que este crecimiento es obra de Dios, pero sin embargo, dice Piper, es fruto de un trabajo fiel. Y Taylor trabajó más y más duro que la mayoría. Esa labor, dice Piper, fue sostenida por la unión con Cristo. Así te, hermana. Estos hijos, Howard y Geraldine, escribieron el libro 400 páginas, pero hay una versión como de 120 páginas. Es la que yo he leído. Pero estoy impresionado de esto. De la vida de Hudson Taylor. Y espero que los que oigan este mensaje, los que estén ahorita aquí en esta manada pequeña, sepan que es Cristo. Es buscar a Cristo, tener a Cristo en su corazón. Yo soy la vid, dice Jesús, y vosotros las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Es Cristo. Recuerden que el Padre dice: mirad a Jesucristo, a Él oído. Él es. Mi oración para esta manada pequeña y para los que van a oír este mensaje es que Cristo esté en nuestros corazones. Cristo esté en nuestros corazones. Que todos no tengamos ansiedad por nada, que descansemos en Él. Y entendamos lo que dice Hudson. La ingratitud, el peligro y el pecado. Sentía el peligro de la ingratitud, el peligro y el pecado de no vivir más cerca de Dios. Oré, agonicé, ayuné, me esforcé, tomé resoluciones, leí la palabra con más diligencia, busqué más tiempo para meditar, pero todo fue en vano. A cada día, casi a cada hora, la conciencia del pecado me oprimía. Me odié a mí mismo y odié mi pecado, pero no tuve fuerzas contra él. Eso es lo que sentimos muchos. Pero Dios está esperándonos hasta que aprendamos para que esta oscuridad espiritual que tenemos muchos se haga radiante. Que puedan decir nosotros, cuando oremos, lo que dijo este que participó en una reunión de oración con Hudson: nunca había oído a nadie orar así. Había una sencillez
una ternura, una audacia, un poder que me acalló y subyugó y me dejó claro que Dios lo había admitido en el círculo íntimo de su amistad. Roguemos que Dios nos admita en su círculo íntimo de amistad. Pues nos falta, yo soy el primero. Que nos admita en su círculo íntimo de amistad. Esa oración, dice que participó, era evidente resultado de una larga permanencia en el lugar secreto y era como rocío del Señor. Amén, mis hermanos. Que Dios nos ayude. Un aplauso para el Señor.